Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Así es que el tema de hoy es la comunión con Dios y el bautizo en agua. Así es que es un tema muy interesante y el cual Dios nos va a bendecir con su palabra. Libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 13 dice: Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos, y mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo muestre mi gloria en el faraón y en sus carros y en sus jinetes. Entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos. Y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, constituyendo nube y tinieblas para aquellos, mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos de los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos con toda la caballería del faraón, y sus carros y sus jinetes. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, el Señor miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de sus carros, de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, este volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Pero los hijos de Israel caminaron en seco por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y dice la palabra del Señor: y así libró el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Padre, esta es tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu poderoso Espíritu Santo traiga esta revelación a nuestro corazón. Este es un milagro maravilloso, pero queremos, Señor, que tú puedas obrar en nuestro corazón de manera soberana y gloriosa. En Cristo Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer es una historia en breve de lo que aconteció el día en el cual el pueblo de Israel, que era aproximadamente 1,5 millones de personas, habían estado por 400 años bajo la esclavitud, bajo el oprobio, bajo la tortura de los egipcios. Se levantaban temprano e iban de noche a dormir heridos y lastimados, humillados. Pero un día clamaron al cielo. Y ese clamor vino y Dios envió a Moisés
Y después de 10 plagas, vino la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y Faraón fue doblegado y el pueblo de Israel salió hacia el desierto. El propósito de ir al pueblo al desierto era para conocer a Dios. Tenían demasiado Egipto, la vida de Egipto en el corazón. De modo que Dios quería limpiar eso y traerlos hacia la parte donde era el desierto. Sin embargo, este pueblo, mira el milagro tremendamente maravilloso. Están ellos en un lugar totalmente en peligro. Hay una montaña, el mar está enfrente y el ejército egipcio los viene persiguiendo, furiosos con que querían matarlos. Pero Dios interviene y le pone una columna de fuego y los detiene. Pero Moisés empieza a clamar y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y yo estoy convencido que no fue algo fácil. Entrar en el mar no era algo fácil. Y ellos empezaron a poner el primer pie y empezaron a caminar. El mar se empezó a abrir, un milagro grandioso. Y cuando ellos lograron pasar con su última mula por el otro lado, y toda esa gente empezaron a ver que el ejército egipcio venía detrás de ellos, y fueron sumergidos en ese mar. Vieron el látigo, vieron a aquellos verdugos ahogarse con todos sus caballos. Eso fue algo aterrador. Ellos volvieron a ver. Eso es una figura del bautismo. Eso significa, cuando nos bautizamos, es que hemos dejado Egipto a un lado. No más. Moisés les dijo: ven esos egipcios que están ahogándose, nunca más los van a volver a ver. Nunca más ese látigo va a caer sobre ti. Ahora vamos hacia adelante, caminaremos hacia el Señor. Dios ha prometido guardar nuestra vida. Él ha puesto ahora su columna de fuego. Él ha puesto ahora la nube que nos va a guiar. Y el ángel de Dios está con nosotros. Así es que su presencia venía y ellos iban caminando. Hicieron una celebración en Éxodo capítulo 15. Miriam, la hermana de Moisés, sacó su tamboril y empezaron a celebrarlo. Era algo glorioso. Sin embargo, este pueblo todavía anhelaba el mundo. Y muchos en el día de hoy es lo mismo. Dios nos ha librado. Egipto es el mundo. Nos ha librado de la esclavitud del pecado y del gobierno de Faraón, que Faraón viene a tipificar al enemigo. El diablo ha estado atormentando nuestras vidas, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones familiares. Toda clase de desesperación viene del príncipe de las tinieblas. Y Dios nos libera por medio del sacrificio del Calvario y nos hace atravesar ese muro, acerca de ese mar. No más, eso quedó atrás. Ahora tienes que venir a una vida en libertad, a una vida en abundancia. Sin embargo, una de las cosas que el pueblo de Israel no aprendió, ni el día de hoy hemos aprendido, es a saber esperar en Dios. No sabemos esperar. Así que el pastor Moisés sube a la montaña a recibir las tablas de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Este pueblo no conocía los 10 mandamientos. Y Dios escribe con su propio dedo en piedra los 10 mandamientos. Está Moisés en la presencia de Dios. Y abajo el pueblo está desesperado. El pueblo está como ahora, se desesperan. Ellos quieren actividad. Ellos quieren algo emocionante. Y hay un montón de pastores hoy en día, como el pastor Aarón, que complace a la gente. Y le dijeron: Aarón, el pastor está allá en oración. Nosotros queremos algo aquí que sea de actividad. Queremos algo alegre. Queremos celebración. Y Aarón se ha multiplicado, se ha duplicado en una cantidad de ministros hoy en día. Le dan lo que la gente quiere oír. Quieren entretenimiento. Hay entretenimiento. Y entonces les dijo: traigan todo el oro que tienen. Y hicieron un becerro de oro. Y desde muy temprano en la mañana se inclinaron y adoraron al becerro. Qué pronto olvidaron la bondad de Dios. Qué pronto olvidaron cuando Dios te sacó de esa plaga que acaba de pasar del COVID.
Qué pronto se olvidan cuando Dios te ha rescatado de una miseria, de una pobreza, de una situación difícil. Pronto lo olvidamos. Igualmente este pueblo olvidó rápidamente lo que Dios había hecho. Se inclinaron al becerro. Y la ira de Dios vino y le dijo a Moisés: este pueblo lo voy a destruir, te daré otro. Y cuando Moisés baja con las tablas, él mira a ese pueblo totalmente desenfrenado. Y ese pueblo no conocía la ira de Dios. Y Moisés está totalmente cargado y lanza las piedras, los 10 mandamientos, y mira al pueblo. Y entonces le dice algo: destruye ese. ¿Qué hiciste, Aarón? ¿Por qué lo hiciste? El pueblo quería diversión. Y has provocado la ira de Dios. Y vino y deshizo ese becerro de oro. Tiró el oro en el agua y les hizo que tomaran esa agua. Entonces hubo un desafío que es tremendamente poderoso. Ese desafío que vino ahí está registrado en la parte de Éxodo 32, del versículo 25 al 26. Dice así: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esta es la pregunta que hoy en mi corazón está, y es para mí. Dios empieza a decir: este mundo está desenfrenado. La gran mayoría de la iglesia está ahora caminando en una dirección equivocada. Esta semana salió la información del Instituto de Ciencias de los Estados Unidos. Es asombroso lo que sacó. Hay 4 millones de sitios en internet de pornografía. 4 millones. Y 80 millones de visitas cada día. Y 50% de la gente que asiste a la iglesia está poseída por la pornografía. Estamos viviendo una generación totalmente pervertida. Y las palabras que Moisés dijo tienen que ahora decidir quiénes están con Jehová, quiénes están con Dios, porque Dios no va a estar allá en el pecado. Dios no va a consentir ni va a tolerar ese pecado. ¿Quién está conmigo?, dijo Moisés. ¿Quién está para honrar y glorificar a Dios? Esto, caminata en el desierto, no es un juego. Hay una tierra prometida que Dios ha preparado. ¿Quién está conmigo? Y 3,000 se pusieron de su lado. Y Moisés les dijo: saquen su espada. Y él les dijo así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno de su hermano y a su amigo o a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo de aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Dios, a Jehová, pues cada uno se ha consagrado con su hijo y con su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. El regalo más importante que Dios nos ha dado, muchos dicen, es la salvación, pero la salvación es el resultado. El regalo más grande que Dios nos ha dado es su comunión, es volvernos a traer al jardín. Éramos pecadores, enemigos de Dios, condenados al pecado, una naturaleza caída, una tendencia del corazón hacia el mal. Y Dios en su misericordia nos ha traído de nuevo a su presencia. Ese es el regalo más grande que el ser humano pueda tener, es la presencia de Dios. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que entrar a su presencia, pero hay un camino, y ese camino es estrecho. Jesús dijo:
No podéis servir a dos señores. O le sirves a Dios o aborreces al otro. Pero no puedes servir a dos señores. El Señor dijo, hay dos puertas. Una es amplia, otra es estrecha. Muchos deciden por la ancha. Hay dos caminos. Hay un camino ancho y hay un camino angosto. Hay una gran diferencia. Ese camino es fácil, pero este camino te va a costar. Necesita convicciones. Tienes que entrar por una puerta estrecha. Este camino vas a sufrir aún tu propia vida. Pero la bendición es que en ese camino yo estaré contigo. No te dejaré. El pueblo está decidiendo por el camino ancho, hermano. La iglesia se ha corrompido hasta la médula. Los ministros se han llenado de codicia. La iglesia hoy en día y la religión es el negocio más grande de la historia. Pablo dijo en el libro de Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero el evangelio se avergüenza hoy de nosotros. Porque ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de vida honra al Señor? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Quién está modelando nuestros hijos? ¿Quién está modelando nuestro matrimonio? ¿Qué clase de basura entra en nuestra mente? ¿Cómo podemos presentarnos delante de un Dios santo con el estilo de vida que tenemos? No podemos menospreciar la comunión. No podemos ignorar el bautizo. Todavía estamos pensando, bueno, quizás me bautice más tarde. No sé cuánto. No te bautices. No estás listo. Este camino es estrecho. Este camino es difícil. Este camino te va a costar la vida. Te va a costar los amigos. Te va a costar el placer. Este camino es un camino difícil. Tienes que morir para poder vivir la vida de Dios. No es un camino fácil. El primer libro de Reyes, capítulo 18. El pueblo se había pervertido. El pueblo de Israel se había pervertido. Estaban adorando a Baal y a Astarot. Había llegado un rey llamado Acab. Perverso. Se había casado con una mujer terrible, Jezabel, que aborrecía a Dios. Estaban teniendo 450 profetas de Baal y Astarot. Y aparece un hombre peludo, un hombre con un cinto de cuero, un hombre del desierto, llamado Elías. Y se presenta delante de este malvado rey. Y le dice, tráeme tus ministros. Tráeme esos ministros que tienes en el altar. Y vamos a hacer un desafío. Y ellos trajeron a esos profetas y levantaron su altar. Y prepararon el toro para que caiga fuego. Y ahí empezaron a saltar, a sajarse, a herirse. Y Elías empezó a burlar de ellos. Les dijo, quizás está dormido, quizás fue de vacaciones tú de Dios. ¿Qué pasa con él? Pero cuando vino el turno de Elías, póngale unos cuantos barriles más de agua alrededor. Y puso el toro para hacer el sacrificio. Él dijo estas palabras. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dijo esto. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo. Pero el pueblo no respondió nada. El gran problema de la iglesia es que está dividido en su mente. El domingo quieren ser cristianos, pero el lunes viven como los hijos del diablo. Ese es el gran problema. Y lo peor es que no sienten nada en su corazón. Ya no sienten convicción. Ya no hay quebrantamiento. Ya no hay perdón. Ya no hay arrepentimiento. Esto es lo que está pasando en el día de hoy. ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle.
Y si vale Dios seguirle. Y ellos se quedaron en silencio. Y él hizo una oración: si yo soy tu siervo, que caiga fuego del cielo ahora. Y el fuego cayó. La presencia de Dios vino. Dios se glorificó en ese momento. Y el pueblo fue advertido de la gravedad de su pecado. Fue algo terrible. ¿Hasta cuándo vacilaréis? Tenemos que establecer claramente las prioridades de la vida, hermano. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Hay dos caminos, uno es ancho y otro es angosto. Hay dos puertas, una es ancha y una es angosta. Hay un mundo espiritual que es la luz y hay un mundo espiritual que es las tinieblas. Y nada tiene que ver Cristo con Belial. Hay vida y hay muerte. Hay un pastor que da la vida por sus ovejas y otro que es un ladrón y un salteador que destruye la familia. Hay un rey de reyes que da vida en abundancia y un príncipe de las tinieblas que da condenación y muerte. Hay un cielo lleno de gozo, paz y bendición, y hay un infierno de tormento. ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Ese mismo lugar donde pasó el pueblo de Israel, allá en el libro de Josué, capítulo 3, verso 14 al 17. Josué pasó, ya era la tierra prometida, y pasó el río Jordán. Y sucedió que cuando el pueblo pasó de sus tiendas para cruzar el Jordán, y los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del pacto. Oigan lo que la palabra dice: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, el Jordán se llena hasta sus bordes todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como un embalse muy lejos de Adán, ciudad contigua a Zaretán. Entonces las aguas que descendían del mar de Arabá, es decir, el mar salado, se cortaron por completo. De este modo, el pueblo cruzó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Momentos antes de cruzar ese Jordán, Josué les dijo: santificaos, porque mañana Dios hará maravilla. Y pasaron el río Jordán en seco, el paso a la tierra prometida. Hermano mío, la vida cristiana implica sacrificio. La vida cristiana jamás fue dibujada por Dios para ser un mundo de diversión. La vida cristiana le costó a Cristo su vida en el Calvario. Esa sangre derramada, ese es el precio de nuestra redención. Y eso es más precioso que el oro. La vida cristiana implica una vida consagrada a Dios. Y el Espíritu Santo, Dios lo dejó para que pudiera guiar nuestras vidas, para ayudarnos, para dar testimonio de la verdad, para caminar en rectitud, en santidad delante del Señor, para honrar su palabra, para que ella viva en nosotros y nosotros obedezcamos esta palabra. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Hoy en día, hermano, tenemos que estar pidiendo: hermano, ¿quieren servir? Necesitamos gente para repartir comida. ¿Sabe qué? Por aquí entra y por aquí sale. Nadie quiere hacer eso. Tenemos un evangelio light, un evangelio confortable, un evangelio sin sangre, un evangelio sin cruz. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? Un evangelio que no tiene poder. Cuando el diablo viene contra nuestros hijos, no tenemos poder. Hoy tenemos oro y plata, pero no le podemos decir a ese paralítico: toma tu lecho y anda. Tenemos edificios, tenemos maravillosos y lujosos edificios, pero no hemos formado familias que teman a Dios.
Tenemos libros cristianos a montones, pero no hemos aprendido a leer la Escritura. Tenemos una iglesia que le gustan las conferencias en los hoteles, pero no le gustan los cuartos de oración. No queremos orar, no queremos volvernos a Dios. Un día vendrá la factura. Un día vamos a volver a ver atrás y daremos cuenta de lo que hemos perdido. Dios nos ha entregado a su Hijo, nos ha dado la Biblia, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado personas que nos enseñen con su testimonio la palabra de Dios. Hemos dado la espalda al Señor. No queremos ir al bautizo, no queremos comprometernos más. Está bien, el Evangelio es como una dieta de bajas calorías. Un poquito nomás, algo que no afecte mi figura. El domingo es suficiente, una cucharadita de esto. No quiero que me esté el pastor exhortando, quiero que me traiga ánimo a mí, quiero que se divierta. Esto sería como ir al hospital, al área donde está la gente con cáncer y llevar un par de payasos ahí. Se van a reír un poco, pero eso no necesitan un payaso. Necesitan un cirujano, un hombre que traiga una respuesta a esa enfermedad. Hemos hecho la iglesia totalmente, hermano, lejos de la palabra. Y hemos hecho esto un circo. Pero un día estaremos frente al Cordero Santo y daremos cuenta. Es terrible lo que pasó la semana pasada en la entrega de los premios Grammy. Alabaron al diablo y ahí estaban los grupos cristianos celebrando eso, una exaltación al Satanás. ¿Cómo puede ser eso posible? Hemos llegado a la perversidad. Necesitamos volvernos a las raíces, a las sendas antiguas. Necesitamos que haya ahora otra vez oración en la casa. Necesitamos que haya palabra de Dios de parte de los padres hacia sus hijos. Necesitamos que haya integridad, devoción, palabra en los hogares. Necesitamos volvernos a Dios. Yo sé que nadie dice amén ahora, pero es la verdad, hermano. Dios no me llamó a mí para entretener la iglesia. Dios me llamó con un propósito. Es que ustedes conozcan al Señor, al verdadero Dios de Israel. Él dice que Él es santo. No es un cómico. Dios es un Dios de ira también. Es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, pero cuando nos humillamos delante de Él. Vamos a tener el tiempo hoy para arreglar cuentas con el Señor. Mañana no sabemos si estaremos aquí, pero hoy es el día en que podemos venir delante del Señor. Yo no lo voy a hacer llamar aquí al altar hoy. Ahí en su corazón, quiero que usted medite por el Espíritu Santo. ¿Cómo está mi relación con Dios al día de hoy? Si hoy me tocara presentarme delante del Señor, ¿estaría inocente o estaría culpable? Si fuera juzgado por los 10 mandamientos, ¿saldría inocente o saldría culpable? ¿Te toca cielo o infierno? ¿Puedes jugar con eso? No. Hoy es el tiempo de arreglar las cuentas con el Señor. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro ahí donde está. Dígale al Señor: Señor, perdóname. Perdóname. Porque, Señor, tú conoces mi corazón. Has hecho tantas maravillas en mi vida. No he visto el mar abrirse, pero he visto cosas mayores, Señor. Hay un milagro más grande que tú hiciste en mi vida, Señor. Cambiar a un pecador.
cambiar a un pecador. Eso es un milagro más grande que abrir el mar. Transformaste mi vida, Señor. Hiciste de mi vida algo diferente. Pusiste afuera todo el mundo y me hiciste un hijo tuyo. Esto es más grande que el abrir el mar rojo. Pero mi corazón, Señor, está tendencioso al mal, la indiferencia, al servicio y a la adoración. Perdóname. Te suplico que me perdones. Perdóname. En Mateo capítulo 28, versículo 19, la palabra de Dios dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus mejores discípulos son sus hijos. Señor, perdónanos, porque no hemos hecho lo correcto delante de tus ojos. Pero esta es una oportunidad, quizás no haya otra. Quizás hoy sea el último mensaje que escuchemos. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero hoy yo quiero ponerme a cuentas contigo. Señor, puedo ver el momento en que Elías dijo: ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, seguidle. No hay cosa más terrible que Dios te entregue en tu pecado y en tu lujuria. No hay nada más horrendo que Dios te abandone a tu pecado, como al hijo pródigo, como a Saúl. No hay cosa más horrenda que el día que estés ahogándote, clames al cielo y el cielo sea bronce y nadie puede escuchar tu clamor. No puedes ir a enfrentar la muerte amando tu pecado. Tienes que arrepentirte. Dios nos dio su amor infinito en la Calvario, no para que vivamos una vida tibia, sino una vida consagrada al Señor. No podemos dar la espalda al Señor. Padre, vamos a tener esta oportunidad de compartir la comunión contigo otra vez, entendiendo que volver a tu mesa es honrarte con un corazón limpio y puro. Queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Participe de la cena del Señor hoy. La palabra de Dios ha sido muy firme hoy, pero también es llena de misericordia y de amor y consuelo. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama de nuevo al redil, porque oveja de su prado somos. Somos ovejas de su redil. No puede una oveja estar en un chiquero. La oveja tiene que estar con el pastor y ahí con él, bajo su protección y su cuidado. No podemos estar en el pecado. No podemos permitir que la angustia y el temor se apodere de nosotros. Vivir para el Señor es lo más hermoso. Lucas 22, 14 dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con ellos los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó la copa y habiendo dado gracias dijo: tomad esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vida hasta que venga en el reino de Dios. Entonces tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes he dado. Hagan esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Padre, muchas gracias, porque al participar de este pan simboliza tu cuerpo. Señor, es una honra, habiendo sido enemigos tuyos, ahora nos hace sentar en tu mesa
y nos muestras tu amor y tu mirada tierna, tu mirada de amor, de perdón y de misericordia. Señor, gracias por permitirnos estar de nuevo en esta comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a que el resto de nuestros días sea para vivir para la gloria de tu nombre. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo bueno delante de tus ojos. Ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, sea lleno de tu Espíritu Santo y que demos fruto para la gloria de tu nombre. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Cada vez que participen de esta copa y de este pacto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga, Dios ha prometido cuidarnos. Nunca estarás solo. Nunca estarás en opresión. Nunca más verás a los egipcios. Nunca más vivirás a la esclavitud del pecado. Nunca más vivirás en derrota. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Él es digno de toda la gloria. ¿Puedes creerlo? Amén. Porque al que cree, todo le es posible. Levántate, toma tu lecho y anda. Has sido llamado para caminar en la bendición de Dios. Vete, tu fe te ha sanado. Esta es la bendición de Dios. Participemos de la copa. Tú conoces mi corazón. Sabes que cada vez que me das la oportunidad de predicar estos mensajes, mi corazón se llena de carga, Señor, de amor por mis hermanos. Tú sabes cuánto los amo. Señor, no quiero ver a ninguno de ellos caminar en la oscuridad. No es mi deseo jamás ver a ninguno de ellos, a los que tú has puesto bajo mi cuidado, Señor. No quiero verlos a ellos caminar en la opresión del enemigo. Quiero verlos caminando, adorándote y bendiciendo tu nombre. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.